Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Palacios, fundadora de Grafología Comprendida. Soy perito en grafología y grafoterapeuta. Y en este video me gustaría platicar con ustedes acerca de la grafoterapia. ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? ¿Cómo podemos tener beneficios a partir de una reprogramación neuroescritural? Y para esto vamos a revisar cómo funciona realmente la grafoterapia. Y comenzamos con cómo se elaboran las creencias, cómo formamos creencias en nuestro cerebro y se dan a través de los alineamientos, alineamiento entre pensamiento, palabra y acción. Por ejemplo, yo puedo pensar que mi trabajo es horrible, voy al café con mis amigas y lo verbalizo, ¿no? Le cuento a mis amigas, me va súper mal en mi trabajo, me pasa esto, me pasa aquello. Y después, ¿qué sucede? Viene la acción, la conducta. Resulta que sigo yendo a mi trabajo. Entonces ahí tengo un desajuste, está desalineado pensamiento, palabra y la acción es opuesta. Todos los desajustes o los desalineamientos que tengamos nos van a producir enfermedades o algún tipo de malestar. Pueden ser una enfermedad física o puede ser un malestar simplemente o alguna consecuencia de tipo emocional. Por ejemplo, estoy en un trabajo que no me gusta, por lo tanto me siento frustrada o me siento estresada. Ese estrés se puede manifestar en síntomas como gastritis, colitis, ansiedad. Puedo generar incluso estados depresivos, puedo generar problemas de confianza y una serie de circunstancias y de situaciones. Entonces es ahí donde estamos desalineados porque pensamos, decimos una cosa, pero actuamos de otra manera. Ahora, ¿cómo esto puede tener cierta interacción con la escritura? Bueno, pues al momento de escribir hay una zona en el cerebro que organiza la información. Esa zona se llama área de Wernicke. Primero, la información, cuando nosotros aprendemos a hablar, primero la información llega por medio del sonido a una zona que es la corteza auditiva, ubicada en el lóbulo temporal. Después, el área de Wernicke, que está justamente al lado de la corteza auditiva, lo que hace es administrar ese ruido en una información coherente. Las personas que tienen daño o problemas en el área de Wernicke no van a poder organizar una frase. Por ejemplo, si tú le colocas una actividad, organiza la siguiente frase y es una oración descompuesta como casa, fui, María, la, a, ayer, no van a poder organizarla como ayer fui a la casa de María. Entonces, eso es lo que hace Wernicke, formar las frases en nuestro cerebro. Y después las manda a otra zona a través de un fascículo arqueado y esta zona se llama área de Broca. En Broca se ubica nuestro lenguaje. Broca es la encargada de los movimientos motores para la pronunciación de las palabras. Incluso en Broca también se encuentra el movimiento de las manos. Es por eso que cuando hablamos, incluso por teléfono, movemos las manos aunque nadie nos esté viendo, porque está en la misma zona del cerebro. Y es aquí donde la escritura se conecta con la información, con la comunicación, con lo que estoy comprendiendo, con el significado de lo que estoy diciendo o lo que estoy hablando. Y obviamente esto también tiene un vínculo con el hipocampo, que es el encargado de traer emociones a las palabras que escuchas. Por ejemplo, si tú escuchas la palabra amor o escuchas la frase te amo, el hipocampo sabrá que esas son emociones o estas son palabras que te pueden eh, presentar emociones agradables. Pero si tú escuchas una palabra o una expresión que pueda ser amenazadora para ti, entonces el hipocampo reacciona junto con la amígdala, que es la parte más pequeñita del cerebro, que es la que detona síntomas de pánico, de miedo. Entonces despierta la amígdala y ahí vienen todos tus síntomas de estrés, se liberan las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y tu cuerpo está preparado para luchar o para huir. Así que esta es la secuencia que tenemos, como el ritmo que tenemos al momento de escuchar, hablar, y ahí tenemos también dónde se comunica con el movimiento de las manos, gracias al área de Broca. Es por eso que si yo escucho una palabra, la comprendo, le doy el significado y le doy la emoción. Y si yo escribo una palabra,
esa palabra, al estar conectada con la emoción, con el hipocampo, también va a tener un contenido emocional mientras la estoy escribiendo. Esa es la parte más importante dentro de grafoterapia. Saber que el lenguaje verbal y la escritura están en la misma zona cerebral y por lo tanto esto puede ser proyectivo, pero al mismo tiempo también puede ser correctivo. ¿A qué nos referimos con que puede ser correctivo? Bueno, el cerebro saca la información, el cerebro proyecta la información a través de signos corporales. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento de miedo, mi cuerpo va a tener ciertos síntomas relacionados al miedo: taquicardia, sudoración, temblor en las manos, etc. Pero al mismo tiempo, si yo hago algún movimiento, este movimiento regenera conexiones neuronales. Tan es así que tenemos la fisioterapia, que a través de los movimientos el cerebro empieza a reestructurar esa cadena neuronal que ha quedado dañada para que la persona pueda nuevamente tener movilidad. Así que a través de nuestro cuerpo el cerebro se entrena y se restaura. Y el cerebro proyecta en el cuerpo lo que se encuentra registrado a través de interpretaciones y experiencias. Por lo tanto, nosotros, como una fisioterapia, trabajaríamos la reprogramación neuroescritural, que la escritura ya no sea proyectiva, sino que sea correctiva, mandarle la señal desde los músculos hasta nuestra zona de área de Broca. Y en esto consiste básicamente la grafoterapia. Vamos a revisar también algunos ejemplos sobre cómo la puedo trabajar y prácticamente cuál sería el proceso. Al momento de escribir, estamos organizando la frase en nuestro cerebro. Por lo tanto, como ya hemos visto, la zona que está activa es el área de Wernicke y ahí tenemos el pensamiento, la estructura. Posteriormente, al momento de escribir, estamos leyendo. Leemos porque estamos evaluando constantemente nuestro gesto gráfico y ahí es donde va a estar trabajando el área de Broca y el lóbulo frontal, que es la parte de la atención. Y lo único que quedaría como un componente extra que depende completamente de nosotros sería la conducta. Por ejemplo, si yo hago una plana diciendo que soy feliz, me amo, me respeto completamente, ahí estoy pensándolo y leyéndolo al mismo tiempo que lo escribo. O sea, al momento de escribir lo estoy pensando, lo tuve que pensar para poder organizar la frase y al momento de escribir también estoy leyendo. Así que solamente escribiendo ya estoy cumpliendo con 2 de los 3 alineamientos que forman una creencia. El único que me queda es la conducta. Esto significa que al terminar mi plana, de inmediato voy a hacer algo que sea congruente con lo que escribí. Si digo, soy feliz, me amo, me acepto y me perdono completamente, ¿cómo me puedo demostrar a mí misma que me amo y que me perdono? Si digo que soy una persona tranquila, como mi escritura es tranquila, entonces, ¿cómo puedo mostrar que soy una persona tranquila? Si digo que soy una persona relajada, como mi escritura es relajada, ¿cómo puedo demostrármelo? Tal vez hablando más lento, tal vez teniendo mayor tiempo durante la comida, no comer a prisas, disfrutando los momentos o consintiéndome de alguna manera. No sé, puede ser ponerte una mascarilla, atenderte de alguna forma. Y de esta manera se va a alinear. Esto se puede aplicar tanto para diversos problemas como depresión, ansiedad o simplemente para creencias. Si yo quiero cambiar una creencia de mí misma, diríamos, pero ¿cómo vamos a poder cambiar las creencias? Bueno, las creencias precisamente son información con la que nos hemos identificado, ya sea porque nuestros padres nos han dicho que somos así o porque hemos tenido retroalimentación por parte de la sociedad para actuar de determinada forma. Entonces, nuestra conducta está completamente vinculada a la creencia. Si yo soy una persona, hay que cambiarlo a me comporto. Si yo me comporto de manera agresiva, es porque previo a ese comportamiento hay una creencia de yo soy agresiva.
Si yo me comporto de una manera inestable, es porque previo a ese comportamiento hay una creencia de mí misma como yo soy inestable. Entonces, incluso nuestra conducta forma parte de nuestras creencias. Es por eso que es una reprogramación neuroescritural, donde puedes trabajar aspectos de tu personalidad que has ido adquiriendo y aspectos obviamente que van desde lo emocional, desde las creencias, desde lo conductual, es decir, abarca todo este circuito de comportamientos. Por otra parte, para aplicar la grafoterapia necesitamos tener primero una prueba, un escrito. Este escrito debe contener 8 a 12 líneas, es un escrito completamente libre. Y en ese escrito yo voy a observar y extraer los rasgos gráficos que proyectan determinadas situaciones. Por ejemplo, si yo quiero trabajar agresividad, en el escrito que se está presentando tengo que obtener rasgos de agresividad. Algunos de ellos serían los ángulos, la presión fuerte, los empastes, los golpes de sable, que son parte de algunos gestotipos. Ya que los extraigo del texto para ver qué tipo de agresividad maneja la persona, porque no va a ser lo mismo que la persona sea agresiva con lo social y con la familia no, o si la agresividad es hacia la familia y hacia lo social no, o si la agresividad es hacia él mismo, ¿no? Una autolesión. Entonces hay que ver qué tipo de agresividad se estaría empleando o acompañando y posteriormente, mientras hacemos esas planas, esa reprogramación neuroescritural, omitir o modificar estos rasgos que están proyectando ese elemento de personalidad o de conducta que la persona quiere desaparecer o quiere regular y controlar. Una vez que ya puedo obtener los rasgos gráficos que proyectan determinadas circunstancias que la persona quiere modificar o determinados elementos o rasgos de personalidad, ahora sí pasamos a la grafoterapia, que básicamente se trata de adquirir una libreta profesional con rayas para hacer planas. Vamos a hacer 3 planas diarias durante mínimo 21 días, que es el tiempo en el que se forman las creencias. Estas planas van a ser 2 planas de creencias y una plana de grecas. Las grecas son movimientos que representan escenas y representan comportamientos. Por ejemplo, si yo soy una persona impulsiva o si yo me comporto de manera impulsiva, mi escritura será muy rápida y voy a tener esta necesidad de escribir de manera precipitada. Mientras yo estoy escribiendo de manera precipitada, si hago un esfuerzo y detengo la escritura, entonces es como si yo le jalara las riendas a esa parte de mi cerebro que me está impulsando a actuar rápido. Por lo tanto, a través de la escritura puedo modificar y controlar esos impulsos y ciertas características que me llevan a tener un comportamiento que tal vez no estoy deseando. Por ejemplo, puedo hacer un movimiento lento, hacer un movimiento pausado. Para esto nos pueden funcionar muy bien las guirnaldas o una combinación de guirnaldas con arcos, con separaciones, con ciertas pausas, porque esto es un reflejo de cómo estoy modificando mis impulsos cerebrales. Es decir, hago una guirnalda, que significa que abandono el movimiento, caigo, dejo que las cosas fluyan, después corto, separo el impulso, no me dejo llevar por el impulso, después vuelvo a hacer otra curva en forma de arco. Las curvas siempre son buenas porque tienen la flexibilidad. Esto es empezar a educar tus músculos, empezar a relajarte y a dejar que todo fluya. Entonces es como una especie de ejercicio muscular que va a llevar información al cerebro y al mismo tiempo lo va a empezar a educar. Vamos a comenzar revisando las grecas que se recomiendan para el autocontrol. Bueno, la primera greca que se recomienda para el autocontrol son las guirnaldas. Guirnaldas simplemente son letras U que están separadas. Esto significa que yo bajo, fluyo, abandono el movimiento, confío en la vida. Este es el movimiento representativo. Suelto, baja la energía y me dejo llevar. Es importante que una persona, si es agresiva, empiece a trabajar mucho las curvas, porque las curvas nos indican flexibilidad. Manda la señal al cerebro de que somos flexibles y queremos estar de esta manera para poder afrontar las diversas situaciones.
Entonces, también es importante que empecemos a separar los movimientos, porque al separar los movimientos le damos también la impresión al cerebro de que pare de actuar, para de pensar, detén los pensamientos, hazlos mucho más lentos para poder procesarlos mejor. Por eso también la siguiente grega que se recomienda es guirnalda, fluyo, separo el movimiento, arco. Guirnalda, fluyo, separo el movimiento, arco. La guirnalda, como ya habíamos visto, es abandonarnos ante la vida, ante las situaciones, es una conducta de aceptación a las cosas. Y el arco significa diplomacia. Es un contacto amable pero formal. Tienen que tener un ritmo natural, presión suave. ¿Por qué presión suave? Porque la persona que es agresiva suele colocar presión muy fuerte en su texto y entonces tiene también que regular esa presión. Y obviamente, si el problema es la impulsividad, tendríamos que trabajar unas grecas en una velocidad media o incluso una velocidad lenta. A educar. Si constantemente yo estoy escribiendo y pausando, escribiendo y pausando, escribiendo y pausando mi escritura, es una forma en la que educo a mis pensamientos para que no se precipiten a las circunstancias. Pienso, me detengo. Pienso, me detengo. Pienso, reflexiono, me detengo, soy cautelosa, observo mucho mejor el ambiente y me ayuda a tomar decisiones de manera más racional. ¿Cómo lo logré? A través de la práctica por medio de los movimientos gráficos. Si mi problema principal es la falta de voluntad, esto lo voy a poder trabajar con las siguientes grecas. Estas grecas van a ser ángulos abiertos. Normalmente los ángulos con la presión fuerte están relacionados con agresividad, con falta de control, con temperamento elevado, y cuando se combinan con velocidad rápida, bueno, pues tenemos entonces impulso. Pero los ángulos cuando están abiertos, entonces de esta manera baja la reacción más agresiva. Sería diferente si hacemos esto, ¿sí? Este ejemplo sí nos está llevando a componentes agresivos, a irritabilidad. Pero si se abren los ángulos, entonces son coraje, dinamismo, fuerza, ¿sí? La necesidad de la toma de decisiones, seguir hacia adelante y lograr las metas. Entonces, esta greca es una réplica de la conducta que yo quiero generar a partir de la toma de decisiones, coraje, motivación y sobre todo mucha energía. Ese es un ejemplo de cómo funciona. Y también después de la terapia gráfica que tiene que ver con las grecas, pasamos a la terapia de oraciones. Y esta terapia de oraciones principalmente se trabaja en una reconciliación contigo mismo. Frases con las que te reconcilias con tu síntoma. Por ejemplo, el síntoma de la ansiedad es inofensivo. El síntoma del pánico es inofensivo. Podemos trabajar también frases en positivo, como soy una persona segura y capaz, confío en la vida y fluyo con ella. Pero es importante que al momento en que estoy escribiendo estos elementos, no los escriba con proyecciones de agresividad o de impulso o de irritabilidad, porque si no, no serviría mucho. Por eso es importante tener también el conocimiento de grafología o alguna asesoría al respecto, ¿sí? Entonces ya veo que el impulso se puede determinar con una velocidad rápida, con una inclinación hacia la derecha de la escritura, con letras simplificadas, con letras adosadas que no cumplen completamente su secuencia, motivo de la prisa. Y lo que tengo que hacer es regular esa prisa, ¿no? Calmarla a través del gesto gráfico. Así, tanto lo que escribo como los rasgos proyectivos van a ser coherentes y ahí voy a estar alineando el pensamiento con Wernicke al elaborar la frase, la palabra con Broca al pronunciar la frase y leerla, darle lectura, y la acción al controlar el movimiento que reflejaría en el sentido contrario una acción que yo no quiero tener.
Sí, controlo el movimiento y de esta forma estoy reflejando la acción que a mí me interesa manejar, que sería la pausa y el control de los impulsos. La grafoterapia también se puede aplicar para muchísimos otros temas. Si quieres tener mayor capacidad para tomar decisiones, si quieres tener mayor seguridad, si quieres tener mayor confianza, si quieres tener menos miedo para hacer las cosas, si quieres lo que quieras cambiar prácticamente que tenga que ver con las creencias, se puede trabajar con grafoterapia. Los invito a conocer más al respecto, estoy segura que se van a enamorar del tema y hay muchas técnicas, formas para poder trabajarlo. Recuerden que mínimo son 21 días porque es el tiempo en el que se forma un hábito, ¿no? Y lo recomendable es que continuemos trabajándolo para que ese hábito permanezca y estemos afianzando y reforzando ese nuevo aprendizaje. Recordemos que cada aprendizaje es una cadena neuronal, es una conexión neuronal y los aprendizajes que no se están repitiendo y que no se están habilitando, es como si esa cadena neuronal, en lugar de ser una autopista, cuando ya no pasan carros por un camino, ¿qué sucede? Que se llena de monte, incluso el camino termina desapareciendo. Por eso, además de generar ese camino neuronal, se tiene que practicar. Y lo vamos a practicar con estos ejercicios. Por eso de preferencia que sea un poquito más de 21 días, que sea algo habitual y sobre todo que se aplique en las mañanas, en un horario en el que tú tengas el tiempo, en el que tu mente esté despejada de cualquier preocupación o de cualquier actividad que pretendas o quieras llegar a hacer, para que funcione muchísimo mejor. Muchísimas gracias por la atención y estamos en contacto por cualquier duda que tengan. Bye.